define a la traición como falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. También delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria. O también lo define como alevosamente, faltando a la lealtad o confianza. Les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conversación en The Libro Show desde Espacio Forestal para hoy hablar de la traición. Y la traición referido a hechos históricos contenidos desde los albores de la patria y en especial a 22 relatos en especial contenidos también en Una historia de la traición en Chile de los historiadores Paulina Fernández, Sebastián Sampieri. Chicos, primero agradecerles la disposición, la buena onda y que hayan aceptado la invitación a través de los DMs de Instagram, porque así se hace todo en el mundo. Y antes de irnos al contenido mismo, quisiera ir a la forma, a la idea. ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Primero, y segundo, ¿por qué enfocarlo en la traición? Por varios motivos. Nosotros llevábamos trabajando en distintas cosas por harto tiempo juntos, por algunos periodos más bien. Y bueno, si bien los dos somos licenciados en historia, estábamos como haciendo otras cosas un poco, no alejadas de la historia, pero no teníamos en la cabeza la idea de escribir un libro. Sin embargo, se presentó la oportunidad y yo justo había leído un libro que se llamaba Elogio a la traición, de dos cientistas políticos que eran asesores de Sarkozy. Y ahí se plantea que quien no traiciona en política perece. Es decir, uno, si es que en la democracia occidental, si es que no ocupa el móvil de la traición, niega en el fondo los cambios o lo que el pueblo quiere, etcétera, etcétera. Y por tanto hay que ser traicionero y un gran traicionero. Perfecto. A nosotros nos pareció, o a mí me pareció, porque después se lo comenté a Sebastián, que era aberrante, que era una tesis muy débil, que era una tesis consensual y que no da cuenta también de la traición en otros ámbitos, o por ejemplo la traición institucional en el tercer mundo, desde la institución política. Entonces, por lo mismo, nosotros queríamos hacer un libro de divulgación, llegar a la gente, hacer breves relatos, y desde la historia política. En ese sentido, el libro es muy tradicional, pero porque queremos criticar a los políticos y a la institucionalidad política chilena, sobre todo a la más contemporánea o reciente, la de los últimos 47 años más o menos, porque creemos que tiene efectos nefastos. Primero, de violencia física; segundo, de violencia, de desigualdad en el fondo, de que vivimos en una sociedad muy desigual y el sistema que se implementó ha tendido a profundizarla, ¿no? Por eso creíamos que era muy importante dar cuenta de los efectos de la traición. ¿Y cómo llega la editorial? ¿Ustedes van a presentar el proyecto a la editorial, Sebastián? Sí, nosotros de alguna manera, por la amistad, por el trabajo académico que habíamos realizado y por el interés de hacer un libro, presentamos este trabajo al editor Juan Manuel Silva. Y él de alguna manera nos da el vamos y nos da algunos consejos, porque primero la idea era hacer como en un principio, ¿no es cierto?, como una gran historia, y eso significaba abarcar un proceso de tiempo que no iba a dar, digamos, que no podía dar en un libro y ni siquiera en una investigación doctoral, ni siquiera en un fondo. Entonces de alguna manera fue como, ¿de qué modo podemos aterrizar una historia política legible, contemporánea? ¿No? Porque hay, de alguna manera, lo que está dicho en el texto no es nada nuevo, ¿no? En el sentido en que nosotros tomamos tesis de otros autores. Por ejemplo, si tú te fijas en el libro de Tomás Mulián, Chile, Anatomía de un mito, ¿no?, que fue uno de los pocos bestsellers que han habido como de ciencias sociales en Chile, ¿no?, un libro muy vendido.
o incluso en el Chile Perplejo, que es de 1998, antes de la detención del general Pinochet, aparece insistentemente el tópico de la traición, ¿no? En el caso de Mulián, por ejemplo, la traición va a ser una suerte de travestimiento ideológico, él lo llama así, ¿no es cierto? Y en el caso de Jocelyn Hall es la traición, ¿no? Con todas sus letras. De modo que nosotros de alguna manera quisimos reactualizar esos textos que nos gustaban mucho, bueno, y otros textos también, la respuesta a este texto del elogio de la traición, ¿no? Y en ese sentido es un libro que interrumpe la opinión pública. ¿En qué sentido? En que la opinión pública ha aceptado todos eufemismos que a nosotros nos parecen controversiales, nos parecen polémicos. El primero tiene que ver con el converso ideológico, ¿no? Esta idea que en realidad, ¿no es cierto?, las personas que transaron el pacto oligárquico después de la concertación son conversos, ¿no es cierto? Como si lo que hicieron fuera algo así como cambiarse de religión, ¿no? Entenderás tú que de religión o equipo de fútbol. Entenderás tú que no es lo mismo que yo crea en Dios, en Pastafari, eso no tiene ninguna incidencia ni en mi vida ni en la vida de los otros. Seguramente voy a tener que cambiar yo, si cambio de religión, algunas prácticas de mi vida. Pero cuando tú tienes poder, y en este caso poder político en particular, ¿no?, la conversión, o lo que ellos, los socialdemócratas, han llamado la conversión de alguna manera para blanquear, ¿no es cierto?, los procesos de traición. Bueno, es complejo. Esa es una de las figuras que nosotros problematizamos en el texto, ¿no? Esta idea de la conversión, ¿no? de que habría algo así como una conversión, y por lo mismo también problematizamos la idea del pragmatismo político, que es la tesis que está contenida en el elogio a la traición, ¿no? Es decir, hay que traicionar porque si no se traiciona se perece en la política. Entonces, de algún modo, este texto sí, es un texto de divulgación, es un texto para un público amplio, pero es un texto que tiene una tesis polémica, y esa tesis polémica interrumpe estos dos conceptos. Repito, ¿no?, la conversión política y la conversión política de actores que son relevantes, que tienen mucho poder, y la idea del pragmatismo. Y también un par de cosas bien concretas. Bueno, una historia de síntesis, no es que no se diga nada nuevo, porque la historiografía finalmente se trabaja casi siempre con el mismo cúmulo de datos, pero bajo otros ejes interpretacionales, de interpretación, perdón, no existe interpretacionales. Y en ese sentido, claro, sí es una propuesta nueva, se está mirando la historia desde otro lado, entonces, y sí habría una tesis, como que... O sea, yo me refería, perdón, cuando lo de nada nuevo, de que la tesis que nosotros recogemos de alguna manera están enunciadas en otros momentos, claro, de la historia reciente. Y con respecto a eso, con el libro de Mulián y de Jocelyn Hall, lo llamativo es que esos diagnósticos de época siguen tan vigentes. Han pasado tantos años, esos libros se podrían haber escrito nuevamente hoy día y se leen muy actuales. Y siguen diciendo mucho de la realidad. Claro. Y a propósito de lo que decía Paulina, claro, cuando yo me refería a lo de Nano, como para explicarlo mejor, ¿no?, porque está buena la puntuación que hace Pauli, es que sí, son tesis que están ahí, ¿no?, pero que el Chile Perplejo es del 98, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Y el Chile Perplejo se escribe 8 años después de la vuelta a la democracia, ¿no? Y se escribe antes de la detención del general Pinochet. Pero nosotros estamos escribiendo este texto ya en la era post-concertacionista, de modo que, de alguna manera, las tesis que están ahí del travestimiento, de la conversión o directamente de la traición política, tienen en la perspectiva de la historia reciente y de la actualidad otra interpretación también. Perfecto. ¿No? Y lo otro también que tiene que ver con la figura del converso es que, mira, lamentablemente no es que estos tipos me simpaticen, pero
este señor que fue ministro, como que se ganó la rifa para ser ministro un fin de semana. Mauricio Rojas. Mauricio Rojas. Saludos si nos estás viendo. Él es un converso. Él se cambió de partido, él cambió todas sus ideas. La mayoría, muchos de los casos que se tratan, creo que los más polémicos de cierta forma para la actualidad o que están recientes serían los personajes del MAPU y del Partido Socialista. Y el gran problema, sobre todo del Partido Socialista, es que renovaron al partido como si ahora la mirada fuese hacia una socialdemocracia, pero el significante, Partido Socialista sigue siendo el mismo, pero el significado es muy distinto. Más allá de eso, hay una retórica socialdemócrata que no se condice con lo que han venido haciendo por más de ya casi 30 años, un poco más. Entonces, un converso crea otro grupo, se cambia de partido y también lo otro que es importante es la responsabilidad política, es decir, aquí no se asume la responsabilidad política que tuvieron todos estos grupos de la Unidad Popular. El hecho de llamar, de hacerle la guerra a su propio presidente, Salvador Allende, y después llamar al pueblo a las armas sin tener armas. Y después exiliarse y dejar al pueblo aquí. En el fondo ser para que fuese masacrado. Como ser un irresponsable y de ahí arrancar. Claro, o sea, la figura de este fugitivo, no sé, de Carlos Altamirano. Es Carlos Altamirano. Y muchos otros también, ¿no? El tema es que lo que hay que problematizar, retomando lo que dice Paulina, es la figura de la conversión, ¿no? Es decir, insistimos con eso, no es lo mismo que tú tengas un ministerio o tengas un gobierno y tomes decisiones que van a afectar a todos los chilenos, ¿no? A que cambies tu credo religioso, no es igual. De modo que decir conversión en la política es un eufemismo ideológico tremendo. Perfecto, perfecto. Antes de irnos de lleno a las materias, ¿cómo fue la investigación? ¿O cuánto demoró la investigación de este libro? ¿Cuánto tiempo lleva recoger datos, leer, buscar datos? Mira, una historia en verdad siempre está trabajando en una investigación que te va a permitir trabajar en otras investigaciones. Entonces también ya había una buena, un buen fichaje, un buen acervo bibliográfico y de fuentes que tuvimos que profundizar obviamente, pero yo creo que eso lo hicimos en un tramo de unos 5 meses. Y la escritura también fue muy rápida, otros 5 meses, porque las formas de producción en una editorial como Planeta y personas que no son autores conocidos, no te dan mucho tiempo. Y así que fue bien impactante, sobre todo el proceso de escritura. Pero nosotros quedamos conformes, diría yo. Sí. Y bueno, el proceso se hace revisando bibliografía y escarbando fuentes, ¿no? Y nosotros también incluimos filmografía, qué sé yo, somos bien heterodoxos en cuanto a lo que utilizamos con capacidad de ser fuente histórica. Claro, hay alusiones a la literatura, hay alusiones al arte, hay alusiones de distinto tipo que exceden el registro historiográfico y exceden el tratamiento tradicional de las fuentes históricas. Quiero irme, y bueno, es una conversación que tuvimos en off con Paulina antes de comenzar esta grabación. Hay libros de divulgación histórica que se leen fáciles, pero este libro, uno que se lee fácil y otro que está muy bien escrito, está muy, por decirlo de alguna manera, literariamente escrito. ¿Cómo fue la búsqueda del tono perfecto para dar con el libro? Fue muy difícil, pero yo sigo un poco la tesis o la postura de Hayden White, que es un historiador que ha sido muy denostado por los historiadores en general, pero en el fondo él, en su último libro, ya está muerto, plantea de cierta forma que la historia como forma de llegar a la calle debe ser escrita de una forma más narrativa y con un carácter o con
si tú te das cuenta, por ejemplo, en muchos casos también hay como nociones del psicoanálisis, o hay como imágenes de personajes políticos que están sufriendo, o pensando, o entrampados en sí mismos. Yo creo que eso es ese tipo de narrativa y los tropos que ocupamos y ese tipo de claves medias psicológicas son un ingrediente importante para poder llegar a la gente que no suele leer historia. Entonces tratamos de incluir esos ingredientes en la narración. Fue muy difícil, fue un experimento finalmente, porque si te fijas hay un poco de ensayo, hay un poco de crónica, hay imágenes que son completamente ficcionadas, y también hay teoría, no sé, como a veces jugamos con conceptos para tratar de dar cuenta de algunos personajes, ¿no? Entonces, esto fue un experimento y nació este libro finalmente. Claro. No teníamos tan claro cómo hacerlo, no teníamos una estructura, una base, fuimos experimentando en el momento. Hay una suerte, podría llamarse, ¿no?, de bricolaje en cierto punto también, ¿no? Es decir, de cómo ciertos documentales, por ejemplo, son utilizados para hacer comentarios que van a llevar a la descripción de un episodio histórico, ¿no? Ciertas imágenes que sirven como pretexto, lo que sí nos pusimos de acuerdo era de alguna manera en utilizar en cada capítulo al menos ciertas escenas ficcionadas que nos permitieran de alguna manera dar con un tono, dar con una atmósfera, dar con una imagen histórica, si tú quieres, ¿no? Claro, porque es muy difícil hacer síntesis histórica, y la síntesis histórica es muy necesaria para que la historia cumpla el papel político que debe cumplir y que no se debe negar, ¿no? Es difícil hacer síntesis histórica, los historiadores casi siempre hacemos monografías, investigaciones muy largas y muy específicas, y por tanto hay que seguir apelando a la síntesis, y entonces para poder crear todo un ambiente de una época hay que tratar de recurrir a otras formas narrativas, a otros tropos finalmente, a la metáfora, al comentario, a la crítica. También hay momentos del libro donde la escritura toma una deriva crítica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el capítulo sobre el Mocito, lo que nosotros hicimos ahí fue de alguna manera criticar las fuentes que hay sobre el Mocito, y las fuentes que en el momento clave, que más o menos del 2011 en adelante, ¿no?, el documental El Mocito y la danza de los cuerpos de Rebolledo, ¿no?, que son de alguna manera los dos documentos que nosotros comentamos, desde ahí reconstruir la historia, ¿no?, desde un comentario crítico a esa fuente. Por ejemplo, ¿no? Claro, quiero solamente leer un extracto, porque sí, por señalar el buen relato, la buena escritura, solo por señalar uno en especial. Se posa con ello la incomodidad del silencio en el ambiente. No hay ningún tipo de bravura o violencia. Nadie apunta a nadie hasta que de pronto Marmaduke Grob, el único de atuendo marcial, se atreve a balbucear animado por Merino Benítez el propósito de la visita. Como comandante en jefe de todas las fuerzas del ejército, me dirijo a vuestra excelencia en vista del aviso de que no se nos opondría resistencia. Hemos venido a tomar posesión del gobierno para implantar la República Socialista de Chile. Luego calla. El presidente reacciona mirando al ministro Vergara con la pregunta: ¿tenemos fuerzas leales? Ante la negativa, Montero tranquilamente toma su bastón, su sombrero, se para de la silla y se va para la casa. Lo mismo hace el resto del gabinete. Y ahí voy a señalar algunos hechos desordenados en todo caso, que es la traición de Carlos Dávila a la República Socialista, donde fuera que es tremenda historia, y solo este pedazo ya es una cosa, es una comedia de errores, como tenemos fuerza leales, no, ya me voy. Es todo muy ingenuo y todo como muy calmo. Y un golpe de estado pacífico el que tuvo, el que llevó a Marmaduke Grob a la presidencia. Sí. Son en los detalles, me gustan los detalles, me encantan los detalles. ¿Cómo se llega a ese tipo a ese tipo de detalles, como el de Carlos Dávila, de cómo después de 3 días termina entregando a sus aliados?
¿Cómo se llega a ese tipo de detalle, tú dices, en la narrativa en sí misma? En la narrativa. Es que ahí está el tratar de imaginar. La imaginación para el relato histórico es clave. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba, leía relatos, testimonios acerca de, claro, de estos panfletos que se tiraban en el aire, que decían mañana únase a la revolución socialista, que se llevará a cabo, incluso incluían la hora, a las 4 de la tarde, y tiraban estos papelitos. Era gente muy ordenada. Sí. Y entonces, bueno, ahí empezó la creación de imágenes también, ¿no? Y entonces ahí uno retrata los papeles volando por el aire, ponte tú, ¿no? Y cosas que sean llamativas y que difieran también con nuestro presente, como para hacer el contrapunto. El hecho, por ejemplo, ahí también se relata cómo los distintos grupos, como entre trotskistas, entre nazistas, se mataban en la calle, ¿no? Se acuchillaban, había muchas peleas, había mucha violencia en las calles y, bueno, había una crisis también económica muy importante. Y esa es como la forma, tratar de meterse por ahí y empezar a imaginar más siguiendo los hechos, siguiendo las características que uno sabe que existían en la época, como para poder dar cuenta de una forma quizás... bueno, ¿a ti te gustó el libro? A mí me gustó mucho, sobre todo en la forma, en la forma, en el modo de presentar la historia. ¿Algo para agregar, Sebastián? ¿Sobre eso? ¿Sobre eso? Sí, hay también juegos con el tiempo, ¿no? Es decir, nosotros jugamos, la mayoría de la historia está narrada secuencialmente, ¿no es cierto? Es decir, partimos cronológicamente de un lugar a otro. También lo que nosotros intentamos hacer en términos estilísticos fue usar distintas temporalidades, ¿no es cierto? Incluso hay algunos episodios que van en reversa, ¿no? Desde el presente hasta el pasado, ¿no? Y eso de alguna manera le va dando a la escritura un dinamismo y ciertos elementos, claro, estéticos, ¿no es cierto?, que permiten que, claro, uno aprenda los hechos, tenga información concreta, información histórica, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, entre comillas, el montaje literario sea distinto, ¿no? Claro, y la forma de inteligir, a veces también se te van grabando las imágenes en la cabeza. A nosotros, bueno, y a mí particularmente me interesa mucho la teoría histórica y la filosofía en torno al tiempo. Entonces también creemos, o particularmente yo, que tanto el tiempo, el pasado y el presente funcionan de una forma un poco desquiciada. Y así las fuentes también de cierta forma. Me refiero a que el pasado siempre está asediando el presente de alguna o de otra forma. Y el problema con ese asedio es que muchas veces no nos hace sentido, o no nos damos cuenta que hay como fuerzas del pasado que están aquí. Constantemente, exacto. Claro. Entonces, este libro también trata un poco de eso, de hacer sentido del presente, ¿no? Que es como un cliché del que siempre se habla cuando se dice que en el fondo para entender nuestro presente tenemos que mirar al pasado. Pero sigue siendo cierto. Yo creo que es un cliché apropiado, pero también es muy interesante verlo desde la perspectiva de la teoría del tiempo, ¿no? O del pasado más bien. Perfecto. Antes de seguir ahondando, cada capítulo fue trabajado individualmente y después unido a lo que trabajaba, a lo que investigaba el otro, o cada uno, por ejemplo, el capítulo Más allá de la guerra civil, negación y modernidad, o la traición en la medida de la ficción, fueron trabajados en conjunto. Mira, el escribir a dos manos es algo muy complicado. Nosotros trabajamos, es decir, hicimos toda la recopilación de fuentes en conjunto, discutimos un poco cómo hacerlo y empezamos a experimentar. Entonces, escribimos separadamente capítulos que después nos juntábamos, reescribíamos, discutíamos. Claro. Pero cada cual llegaba como con una estructura. Sí, y otro metía mano. Y íbamos y tratando también de hacer un corpus que fuese coherente. Pero ensayamos de esa forma y nunca habíamos escrito juntos. Sí, no, y aparte que primer proyecto escritural. Claro, hay mucha lectura cruzada, hay mucho comentario, entonces es un proceso a medias igual. O sea,
una parte partes se escribieron de manera individual, pero hay mucha discusión, hay mucha lectura, hay mucho comentario e intervención del otro dentro de los textos mismos. Leímos como 3 veces el libro en voz alta, por lo menos, antes de que saliera, ¿no? Para ir cuestionándonos, viendo como si es que... Y ir como a propósito de la cuestión literaria, ¿no? Viendo el tono, viendo el tiempo, la fluidez, la construcción de los párrafos. La construcción de estas imágenes, ¿no es cierto?, históricas que están en cada capítulo. Claro, y hay otro tropo que está muy presente siempre, que es la ironía, ¿no? Sí, como, bueno, un libro muy tragicómico. El también. eje de la tradición y la narrativa irónica como que traspasan el libro. Perfecto. Aprovechemos a la gente que está en este momento en el foro, quien haya leído el libro o que tenga alguna duda de lo que ya se ha hablado hasta este momento, por favor, sean bienvenidos. Yo... No, sí, por favor. Me parece interesante este tema que tocaron de hacer inteligible la historia que se trata de forma académica, llevarlo a la calle, digamos. O sea, hacerlo inteligible para la gente común y corriente. Pero quería como llevar hacer la pregunta de si eso no les provocó algún problema en el sentido de la discusión que se produjo hace algunos años atrás respecto de lo que hacía Baradit, por ejemplo, y esta polémica que se armó con gente, con historiadores y estudiantes de historia, que señalaban, hacían una crítica un poco a Baradit, pero también a este intento de las editoriales en general por simplificar, se podría decir, cosas que son más complejas. Eso por una parte, y lo otro, ya una pregunta más académica, tiene que ver con si es posible el tema de los conversos en un sistema o modelo político al que estamos mutando, donde justamente la conversión ya es una norma, donde hoy día tú dices algo y lo vemos hoy día con el presidente que tenemos, pero no solamente porque el tipo sea de derecha, sino que da lo mismo, al final tú dices algo y hoy día y mañana tú puedes estar haciendo otra cosa. Entonces esas son cosas claras. Mira, la verdad, yo conozco la polémica que produjo, bueno, las crónicas de Baradit. Tengo entendido que son crónicas, no las he leído, entonces no me consta si la calidad del trabajo. Entonces ahí te mentiría. Yo creo que no hay que dejarle el monopolio de la historia a los historiadores, así como no hay que dejarle el monopolio de la economía a los economistas, que dan puras predicciones y después nunca dan la cara y casi siempre se equivocan, así como no hay que dejarle la moral a los curas, ya vemos cómo estamos, ¿no? En ese sentido, la historia... Yo creo que lo que le criticaron a Baradit fue justamente el hecho de que no tomara en cuenta el trabajo anterior de los historiadores, ¿no? Que es un trabajo en soledad y que te descueras, ¿no? El revisar la fuente, el estar leyendo, uno es una rata de biblioteca. Y el hecho de que no hubiese cita fue lo que tengo entendido que molestó mucho, y aparte ciertas críticas que le hizo a los historiadores. Yo creo que a la historia hay que criticarla y a la historiografía hay que criticarla siempre, como a toda disciplina, y sobre todo porque la historiografía es una disciplina demasiado tradicional, y sobre todo, y teóricamente es demasiado tradicional. Siempre se está haciendo concesiones con los filósofos acerca de que el tiempo funciona de cierta manera, pero al momento de hacer el relato histórico, pareciese que todavía se está trabajando de una forma muy positivista, en donde la musculatura teórica no se ve. Se puede innovar mucho en los temas, pero las fuentes siguen siendo trabajadas de la misma forma. Entonces, a mí me parece muy bien que haya debate en torno a quién está escribiendo la historia, para quién la está escribiendo, y porque, insisto, la historia es un campo de batalla, finalmente. Pero a mí lo que me parece importante del fenómeno Baradit, más allá de la venta, es que ojalá que la gente esté leyendo historia, ¿no? Porque la gente que no está en la academia, en la historia, no tiene tiempo para leer una monografía muy específica, o relatos que a veces no son muy atrayentes. La narrativa a veces no es muy atrayente. Entonces, para mí, bienvenido ese debate. Sí creo que
que corresponde decir en el fondo de dónde provienen tus ideas y esta amalgama de ideas en donde quizás pueda salir una interpretación nueva, ¿no? Pero claro, el argumento de Baradit es que él no escribe para los historiadores. Aún así yo creo que debiese haber citado a la fuente. Por otro lado, me parece que el gran problema del tiempo actual, o desde la vuelta a la democracia, entre comillas, es que estamos en la era del consenso. Y el consenso es justamente un simulacro de política, porque no admite el disenso, que es en el fondo el tener otra opinión, el tener otro proyecto y tratar de negociar cómo implementamos este otro proyecto. Aquí el proyecto sigue siendo el mismo, ¿no? El neoliberalismo y la profundización del neoliberalismo, y por lo mismo yo comentaba el problema del Partido Socialista, ¿no? ¿Cómo es posible que se siga llamando un partido socialista cuando lo único que hace es profundizar el modelo neoliberal, que apunta exactamente a la competencia y a la desigualdad, ¿no? Y a mantener, ya que el Estado esté casado con el mercado finalmente, que quita todos los derechos a los ciudadanos, a las personas, y que subsidia al Estado. Un Estado, perdón, que subsidia a la gran empresa. Es paradójico. Y el libro trata de apuntar a eso también, de que se nos debe quitar el miedo de pensar que si no es la democracia, y la democracia neoliberal capitalista, entonces hay una dictadura. Es decir, que toda utopía siempre vaya a ser la época staliniana de la Unión Soviética o algo por el estilo. Hay que seguir peleando en el fondo por poder tener una imaginación política que permita quizás crear otra forma de convivencia. Y creo que no hay que tener miedo a eso, que nos tienen, cada vez que uno dice algo así, al tiro uno pasa a ser, ¿cómo no vas a creer en la democracia? ¿Pero de qué democracia nos están hablando? ¿O cómo no vas a creer en los derechos humanos? Cuando en Chile se violan los derechos humanos sistemáticamente todos los días, en la Araucanía, en el Sename, cuando uno ya tiene más de 65 años y tiene una pensión que es un De 107.000 pesos tenía el 50% de las mujeres. Sí. De pensionadas. ¿De qué estamos? ¿Qué son los derechos humanos? 107.000 pesos, claro. Poner siempre el foco en Venezuela, cuando en México andan camiones frigoríficos como morgues, porque las morgues no dan abasto. Pero no, se va a hablar siempre de Venezuela. Entonces, hay algo que huele más que podrido en esta retórica de los derechos humanos universalistas, ¿no? Sí, bueno, yo quiero responder también a tus dos preguntas. Sí, dale. Me parece que son dos preguntas que tocan el corazón de este texto, ¿no? Para resumir un poco y retomar lo que dice Pauli, yo me pregunto, bueno, cómo Baradit logra, ¿no? Y me parece admirable de su parte, ¿no? Cómo logra reencantar a un público que no leía historia, ¿no? Cómo de alguna manera se vuelve un superventa. No sé cuántas ediciones han tenido los textos. Según tengo entendido, 300.000. Ya, o sea, Claro, o sea, bueno, imagínate, ¿no? Entonces, ahí los historiadores tienen que hacerse las preguntas necesarias, ¿no? ¿Por qué viene alguien que no es historiador, entre comillas, ¿no? Te cuento un dato. Guillermo Felio Cruz no estudia historia. Uno de los grandes historiadores chilenos no estudia historia. Yo no conozco los textos de Baradit, algo he leído de ellos, pero lo que a mí me llama la atención es el fenómeno, ¿no? Es decir, cómo el escritor logra de alguna manera encantar al público, hacer una audiencia, y una audiencia crítica igual, ¿no es cierto? Una audiencia que es una voz crítica frente al consenso político actual, ¿no? Y yendo a la segunda pregunta, hay un texto que fue muy importante en la historia y en la sociología, de Arturo Valenzuela, que se llama El quiebre de la democracia en Chile, ¿no? La tesis de este sociólogo es que lo que llevó a la crisis política del 73 fue la erosión del centro político, ¿no? En este caso, lo que pasa con el Partido Radical y en particular también con la democracia cristiana, ¿no?
Es decir, que al descuidar el centro y al polarizar las posiciones, ¿no es cierto?, se llevó a esta crisis política que termina en parte con el golpe, ¿no? Si uno mira el presente, ¿no?, es la tesis contraria. El problema actual justamente es la aceptación, yo te diría, de carácter casi religioso, ¿cierto?, de una democracia, como diría el filósofo Alain Badiou, sin orillas, ¿no? Y el problema de esa democracia sin orillas es que no permite crítica, ¿no? Me voy a aventurar en algo, ¿no?, que voy a decir, pero no hay en este momento ningún actor de la política tradicional que esté haciendo una crítica consistente al modelo, ¿no? Uno puede decir, claro, la gente que está en el Frente Amplio, en fin, está tratando de criticar, ¿no es cierto?, la institucionalidad, el momento, pero si uno lo mira con un poco de frialdad y sin tanto entusiasmo y sin tanto deseo, a mí se me vienen las palabras de Michelle Bachelet cuando le consultan, ¿no?, sobre el Frente Amplio, y ella dice, bueno, son los hijos de la concertación, ¿no? De modo que la misma concertación fue la que llevó a este punto la política en Chile, ¿no? ¿Y en qué se transforma la política? En encuesta. Bueno, el presidente subió en un 50, bueno, ahora bajó en un 26, entonces estamos asistiendo justamente a una crisis, no solo de las instituciones, sino de los relatos de las instituciones, de los relatos de la política, ¿no?, donde justamente la conversión, el travestismo político, el gatopardismo, lo camaleónico, se volvieron institución, se naturalizaron. Y el libro justamente apunta a interrumpir esa naturalización, esa normalización. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Tengo una pregunta que tiene que ver con el libro, sí. Me encanta, o sea, que lo puro leerlo. No lo he leído, no la oportunidad. Tampoco tenía idea que estaba este libro, fue todo sorpresivo. Una pregunta así muy espontánea. ¿Ustedes creen que los niños debieran saber de historia como ustedes la interpretan? Por supuesto. Qué bueno. Sí, sí. ¿Por qué no? Sí, porque, o sea, si empezamos desde la cuna a empezar a matizar formas de crítica, de opinión y también de lectura, no esto obviamente, pero si empezamos a transparentar cosas que no se ha hecho nunca en la educación chilena, podría ser que... Sí. Pero eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque también tienes dos organismos, dos instituciones del Estado que están tratando de sacar la historia. Es que por eso mismo era mi pregunta. Y eso es muy sintomático, ¿no? No se hace ver el peso en la educación, de la importancia que es la historia. Es decir, la historia es la historia no solo de la política, o sea, no, es la historia de las general, personas sí, del país, sí. de cómo se hace, lógico, cómo se vive en un y país. la violencia histórica. A mí me parece ya tomado del moño, Claro. es decir... Es utópica mi pregunta en todo caso. No, me parece una súper buena pregunta porque es muy grave, la gente, no quiero decir la gente, pero ya nos intentan sumir en la ignorancia cada vez más y ponen esto, se me olvidó cómo se llama el ramo que iría a suplir historia. Algo como formación ciudadana. Pero es como casi management ciudadano, es como algo así, ¿ya? ¿Cómo se llama? Como con conceptos de la retórica del Como que le dividieron en emprendimiento. 3 o en 4. Claro, que es como para respetar la democracia, ¿no? Comprensión del Para medio. sacralizar la democracia del comprensión del medio, consenso sí. unitario. Comprensión del medio. ¿Qué nos van a decir? Es Es decir, que la palabra lo dice, el medio. Sí. Tú medías todo como puede Sí. así, pero no es comprensión de la historia. exacto. Vi una entrevista a una de las mujeres, una de las personas que trabaja en Educación 2020 Mm.
y era deplorable. Todo lo que dijo era deplorable. Es muy triste y bueno, a eso apunta el sistema, a despolitizar y en el Llevan a los fondo... extremos del país a llevar todo. Bueno, esa es la gran obra de la concertación, es haber logrado un padrón electoral, el padrón electoral actual, que es como de menos de un 40%. ¿No? Es decir, cómo pasas de haber perdido la democracia, ¿no es cierto?, por una dictadura brutal, a no ir a votar, ¿no? Y esa protesta ciudadana, por decirlo de alguna manera, es tremendamente legítima. Si tú tienes una clase política que, haciendo las conexiones con la historia de Chile, se parece mucho a la del parlamentarismo, ¿no?, de esta época, donde están los políticos en una dimensión, ¿no es cierto?, como el real y el mundo opuesto, ¿no? Y lo otro, como detrás de un vidrio está la gente, ¿no?, la gente como nosotros. Bueno, la gente no es tonta y la gente no va a ir a votar si es que de alguna manera esta clase política no escucha a las personas. Hay instituciones que la concertación mantuvo porque no supo negociar la transición, como el Tribunal Constitucional. Ayer el presidente Piñera dijo, bueno, no sé si cambió de opinión, creo que sí, ¿no? Pero dio una declaración ayer diciendo que la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas era inconstitucional y que ellos iban a ir al Tribunal Constitucional a apelar. Entonces, y el 70% o el 72% de los encuestados aprueban la medida. También salió otro economista, me olvidé quién era, diciendo al tiro con el fantasma de que Chile va a dejar de ser un país moderno con esta medida. Vamos a ir al subdesarrollo. Vamos a volver al subdesarrollo como si no estuviéramos en el subdesarrollo permanente, no estuviéramos viviendo sí. El miedo a Chilezuela. Sí. O Chilezuela, ¿no? La retórica de Chilezuela. Cuando, por ejemplo, estaba Guillé de candidato y se empezó con ese discurso, lo más absurdo. O los tiempos mejores donde Chile creció en el 2018, 4 puntos parece, y ahora volvemos al 2016, ¿no? Y en un año o menos de un año, Piñera habló de los tiempos difíciles. Se vienen los tiempos difíciles. No vimos los Y los tiempos mejores, ¿no? Como la alegría. O el ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Señor Larraín, haciendo declaraciones ridículas, pidiéndole a las mujeres que recen por la economía chilena. Tanto Pero dijo algo envié. peor. Sí. Dijo que el segundo recen. semestre sí venían los tiempos mejores. Que ahora estaban los tiempos difíciles, pero en el segundo semestre... Ya se Hay que viene. rezar Claro. para que... Hay que tener paciencia. Hay que tener 30 años más de paciencia. Hermanos. Quiero tomar dos aspectos de este libro, del libro que menciona como, y aquí lo anoté porque acuso recibo, la traición para obtener poder versus la traición para salvar la vida. Por nombrar uno de los hechos, la traición de González Videla al Partido Comunista versus la traición, o para nombrarlo exacto el título, el Fanta o la traición total, o la historia de Marcia Merino, la flaca Alejandra. ¿Cómo se enfrenta? Porque al final lo de González Videla es deleznable, de alguna forma, porque llegó al poder gracias al apoyo del Partido Comunista y al gran guaripola de los comunistas que era Pablo Neruda, versus la historia del Fanta, de Miguel Estayrein o de la misma flaca Alejandra. ¿Cómo no sé si criticar sea la palabra, pero o abrazarlo, no sé, pero cómo se enfrentan, cómo chocan esos dos hechos en esencia? Bueno, hay algo interesante que siempre dices tú, que tiene que ver como que es un libro que parte en los grandes espacios, en los horizontes, en la política entre comillas abierta o más La política pública, republicana, ¿no? para terminar en la política en los cuartos cerrados de la tortura, ¿no? Y bueno, con respecto a González Videla, bueno, él llega
a la presidencia gracias al apoyo de los comunistas. Sin los comunistas no hubiese llegado. De hecho, tuvo menos de un 25% y tuvo que ser ratificado, no, perdón, un poquito más, no me acuerdo bien la cifra, pero tuvo que ser ratificado por el Congreso. Al igual que Alessandri Hijo, al igual que Allende. Y lo que pasa precisamente, imagínate, ¿te acuerdas de esa frase como le decían los comunistas, ustedes llevan el carnet en el bolsillo, yo lo llevo en el corazón? Pero ¿No? yo también me enamoraría. Bueno, era esa calaña en el fondo como las formas que tenía hacia el comunismo, cómo se dirigió hacia el comunismo. El comunismo le dio todo su apoyo en este ambiente de frentes populares, de coaliciones de clase con clase, es decir, proletariado, burguesía, Partido Radical, Partido Comunista. ¿Y qué pasa? El Partido Comunista ha explicado hasta hace poco esta traición simplemente por la situación de Guerra Fría. Pero una investigación que hace Carlos Uneus es muy decidora, por eso también, y él mismo dice, no hay que dejar la historia a los historiadores, porque lo que pasaba realmente con el Partido Comunista es que no se debe olvidar jamás que la izquierda en Chile, la izquierda histórica, logró tener una masa votante y una masa obrera, disciplinada, ilustrada, que se educó más allá de las instituciones del Estado, muy potente, y por tanto en ese momento las votaciones del Partido Comunista iban creciendo cada vez más. Y la cosa es que en 4 años más, si esto seguía así, en las minas del carbón, por Lota, eran tan altas las votaciones que el Partido Comunista iba a terminar teniendo más parlamentarios que nadie en el Parlamento. Y eso era realmente lo grave, ¿no? En el fondo el comunismo tenía la posibilidad de llegar o de tener más poder. Y en todo caso me gustaría insistir en este aspecto institucional del comunismo chileno, que siempre ha sido el partido que ha tratado de proteger la institucionalidad política del país, es decir, siempre ha sido un comunismo democrático, que cree que hay que negociar y que hay que cambiar la estructura desde dentro, no como el Partido Socialista, que se ha quebrado muchas veces. El comunismo siempre ha sido muy recto en eso y es uno de los partidos más democráticos. Entonces había una estrategia en la cual González Videla gana gracias al comunismo e intenta llevar a ministros comunistas. No habían existido nunca en la historia de Chile comunistas en los ministerios. Y de hecho los comunistas no querían integrar los ministerios porque sabían que iba a ser un poco escandaloso, porque ya el aire anticomunista ya era muy fuerte. Sin embargo, ahí es cuando González Videla les dice, si ustedes no aceptan los ministerios, yo renuncio a la presidencia. Los comunistas aceptaron, pero los comunistas no iban a dejar su estrategia de lado, que era las instituciones y la calle al mismo tiempo. Es decir, seguían promoviendo huelgas en el campo, en la movilización, lo que terminó por empezar a descreditarlos un poco, pero la gran causa de la ley maldita son las altas votaciones en el campo. Y bueno, el problema de esta traición es que no cumple su objetivo, que era en el fondo que el Partido Comunista perdiera votación, sino que cuando ya se acabe la ley, el Partido Comunista va a haber crecido en mística, ¿no? Por el ostracismo, por lo que tuvieron que pasar en Pisagua con Pinochet. Siendo el capitán. Exacto. Y sin embargo, los efectos a la democracia fueron muy grandes y muy perniciosos, porque por una parte se lleva nuevamente a los militares al gobierno, la iglesia se vuelve aún más anticomunista y la derecha se vuelve más anticomunista y se crea un clima también muy odioso, ¿no? Y bueno, y el protagonista termina siendo un cadáver político, que después solo va a ser resucitado por Pinochet en la dictadura en 1975 y mató a su partido, porque después de eso el Partido Radical ya perdió toda credibilidad. Claro, no hay radical malo excepto González Videla. Bueno, ¿Ah? No hay radical malo excepto González Videla. No, yo no diría lo mismo, pero... en el caso, en cambio, del
de la tortura, ¿no? Lo interesante que tienen las tradiciones que tienen que ver con la delación, a excepción de la del Fanta, te diría yo. Es que lo que está ahí en juego es que los mandatos militantes, ¿no? El mandato, por ejemplo, el caso del Fanta, ¿no? ¿Quién era el Fanta? Bueno, hijo de una familia comunista, ¿no? Era el militante ideal, era el tipo que había ido a Rusia, ¿no es cierto?, a estudiar inteligencia, era el tipo rudo, ¿no es cierto?, el que discutía, el que seducía a las mujeres, ¿no? El ideal del yo, ¿no es cierto?, del Partido Comunista de ese tiempo. Le pegaron un par de charchazos, lo quemaron con cigarro y le decía al compañero Mauricio Laguna, hay que entregar a todos. ¿No? Entrega a mucha gente, hacen un cronograma, ¿no es cierto?, de cómo funciona un organigrama, perdón, de cómo funciona el partido para entregar gente. Y después el Fanta se convierte en un represor, ¿no? Y cambia totalmente su idea, ¿no? Hay un texto de Nelson Caucoto que se llama La noche de los corvos, donde se cuenta todo el proceso del caso de Gollado, donde el Fanta participa, ¿no? Y porque está condenado en Punta Arenas. Y lo curioso es que el Fanta traicionó a todo el mundo, ¿no? Traiciona incluso a la gente del comando conjunto. En el caso de la flaca Alejandra, de Luz Arce y de otros soplones o de otros traidores, es distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Luz Arce o de la flaca Alejandra, tenemos que de alguna manera la estrategia de sobrevivencia, en el caso de las mujeres, fue emparejarse con los represores. Sí. ¿No? Por ejemplo, Alejandra cuenta, ¿no?, la relación que tenía con Krasnov, ¿no? Que es una relación tremendamente ambivalente entre la violencia, la protección, mientras que, por ejemplo, Krasnov no le creía nada a Lugarste. Pero lo que es común es que el mandato militante, esto de ser el militante ideal, de no quebrarse, de ser valiente hasta el final, en muchos casos no funcionó. Por ejemplo, insisto, ¿no?, volviendo a la imagen del Fanta, ¿no? No fue sometido a las torturas que cuentan otros prisioneros, ¿no? Y al ser golpeado un par de veces, bueno, incluso se dice que entregó a su hermano y a su cuñada. Entonces, son figuras tremendamente problemáticas donde de algún modo nosotros como lectores y como historiadores no podemos hacer juicios, sino de alguna manera describir los claros oscuros de esas situaciones, porque ninguno de nosotros afortunadamente ha estado bajo ese tipo de apremios, ¿no? Uno de alguna manera no sabe, no puede saber qué va a pasar en una situación como esa. Y aparte que la tortura apunta justamente a eso, la opción de la vida o de la muerte de esa forma, porque no es un balazo a la cabeza, te están ahí masacrando de la forma más lentamente, terrible. por dentro, amenazándote con tu familia, tu Entonces, integridad. no te deja mucha opción la tortura, y son pocas las personas que son capaces de resistirla, creo yo. Entonces, apunta exactamente a crear la desconfianza en un cuerpo político, como era la izquierda insurreccional en esos momentos, ¿no? Que no sé si estaba tan cohesionada, pero tenía una relación de amor con la política, se vivía la política las 24 horas al día. Hasta la muerte, ¿no? Exacto. De vencer o morir. Entonces, o sea, se logra el objetivo en el fondo de desplomar, de desbaratar, de alienar a este corpus que pensaba que iba a cambiar el mundo. El caso de la flaca Alejandra también es muy particular porque ella, que era una militante dura, era también una militante ejemplar, claro. Apenas es torturada y canta, ella escribe en un papel de cigarro que no resistió la tortura. Claro, que por favor le permitan asilarse, que ella se claro, tiene que ir. y que habló. Está en el fondo, ella trata de hacer llegar el mensaje, admite que falló, y él mira hacia sus oídos sordos. Entonces hay hartas capas que son problemáticas y que, claro,
el juicio no es simplemente un juicio negro y blanco, hay que... Son muchas zonas grises que uno tiene que de algún modo describirlas, ¿no? Tratar ahí como de ser lo más descriptivo posible, porque es difícil, muy difícil y muy injusto, creemos, ¿no es cierto?, enjuiciar como se ha hecho. Por ejemplo, hay tesis, hay libros donde se juzga a la traidora, ¿no?, de la flaca Alejandra. Claro, es una traición, pero ¿bajo qué condiciones, no? Sí. No es lo mismo, por ejemplo, perdón, que Altamirano, ¿no?, que no es septiembre 73, llama al Vietnam heroico y a la hora del té sale arrancando, ¿no? Claro, como Tironi, que conceptualiza, igual que tanta gente, a la dictadura como revolución. Yo creo que eso es súper problemático. El otro, bueno, esto fue hace harto tiempo, pero en una entrevista le preguntaron en qué se diferenciaba él de un político de derecha. Y él dio como respuesta en el hecho de que si yo hubiese dirigido o orquestado la campaña del sí, yo hubiese matado a Pinochet, lo dijo de forma metafórica. Pero dio esa respuesta cuando la pregunta era otra, completamente distinta, y después siguió diciendo: la derecha no fue lo suficientemente revolucionaria o lo suficientemente liberal, equiparando también revolución con liberalismo. En el fondo, sí, la dictadura militar logró instaurar el neoliberalismo más profundo y por primera vez quizás en el mundo, en este país, laboratorio, Chile, y es algo inédito y es algo novedoso y es algo distinto. Pero no, yo creo que la revolución tiene que llevar características emancipatorias de libertad y de igualdad. Y no esta represión que significó la dictadura de Pinochet y la desigualdad en la que nos encontramos hoy en día. Es decir, nos están vendiendo un queso podrido. Bueno, y retomando lo de Tironi, ¿no?, ahí en el libro, en el capítulo sobre los Mapu, nosotros extraemos algunas citas de él, ¿no?, en particular una donde él dice, con ese tono soberbio, arrogante, ¿no: a mí siempre me gustó el modelo de los Chicago. Apenas se implementó. Siempre me gustó, siempre mis ideas tenían que ver con el modelo de los Chicago. Y después él dice, ¿no?, que en Chile la desigualdad es un cliché. ¿Y cómo justifica eso el gran sociólogo, el gran comunicador y lobista? Diciendo, bueno, que la naturaleza humana tiende a la distinción y a la desigualdad. Esa es la respuesta. Uf. Silencio. No tengo nada que decir ante aquello. Bueno, ese es el caso de un converso, ¿no? Uno de los tantos. Claro, Y para de un pragmático, como dirían los defensores corporativos del lobby y de la política. Un capítulo que dedicaron a los Mapus, pero uno que dedicaron especialmente a uno que es Enrique Correa. Y de hecho no es primera vez que sale Enrique Correa en esta larga data de sesiones que tenemos. Lo puede acreditar el librero aquí presente. La historia, aquí hay un converso, pero ese tipo que se dio, no sé si vuelta a la chaqueta o encontró el momento preciso para decir, aquí me acomodo, y se acomodó. Desde, no sé, el caso López, o asesorar directamente a carabineros o a los mismos militares en problemas de crisis con imaginación. Defender, como lo hizo Abrazo Partido junto a Ricardo Lago, al general Cheire, ¿no?, que participó y que de alguna manera lo que nosotros contamos ahí es como Lagos y gente del Partido Socialista intentan, como lo trató de hacer la Concertación en otro momento, de liquidar por una vez la transición, ¿no? ¿Y cuál fue la estrategia de Lagos? Pongamos a Cheire, El general del nunca más. El general del nunca más, ¿no? Y de alguna manera, bueno, la mesa, antes había pasado lo de la mesa de diálogo, ¿no?, el general del nunca más, y
Lago lo defiende a brazo partido, después Correa escribe, ¿no es cierto?, en que pasa injusto retiro, ¿no?, frente a un represor como fue Cheire. O en el mismo caso, por ejemplo, que tú mencionabas de López y de Herbal Abreu, ¿no?, cómo se crean estrategias comunicacionales, como le llama la gente del lobby, para tratar de blanquear la imagen de personas que han tenido conductas delictuales, Y que han ¿no?, abusado de su poder. por ejemplo, la defensa Caradima, ¿no? Entonces, cómo es interesante la transición de Correa, ¿no?, de ser seminarista o gallino, ¿no?, a ser uno de los lobistas más importantes y que de alguna manera también renuncia al Partido Socialista por conflictos de interés. Claro, y uno de los más termocéfalos del MAPU también. Y que para el caso de Catrillanca, para asesorar a Carabineros, se salte la ley del lobby. Eso también ya es como un exceso. Y una frase dedicada a Pinochet, como que usted hubiese sido un muy buen ministro. Y lo pongo así. Y lo último, Me ¿no? gustaba que fuese mi hijo, es como Claro. una cosa así casi. Claro, Pillo. porque es muy diablo, ¿no? Sí, Y sí. maneja la dialéctica. Bueno, lo último a decir sobre Correa, ¿no? Ahí los lectores, porque todo lo que está dicho ahí aparece en la prensa, ¿no? Pero en un momento yo mencioné en Radio Concierto, ¿no?, el episodio de 2015 donde Carmen Quintana, una de las víctimas del caso quemado, revela a la opinión pública que habría tenido una reunión con el señor Correa, ¿no? Y le dice que lo que cuenta Carmen Quintana es que Correa le pega la puerta en la cara. Y Correa después da una declaración que publica una semana después diciendo que esa reunión nunca se llevó a cabo. Entonces es un personaje controvertido y es la palabra de él contra la de una víctima que lleva las marcas de la represión en su cuerpo. Quiero tomar también, porque en varios capítulos reúne a Salvador Allende. Y en el caso, la traición que rodeó a Salvador Allende, contando la de Pinochet, la del Partido Socialista, no sé, Partido Socialista yo diría que la misma Unidad Popular completa, y el caso de Carlos Altamirano. El caso de Carlos Altamirano... No es la unidad popular completa. El Partido Comunista fue muy fiel a Allende y a la vía institucional, como siempre. Por eso antes destacaba que el Partido Comunista siempre... Es decir, Allende parecía más un comunista que un socialista, quizás. Podría ser esa la imagen, ¿no? Pero ¿cómo se enfrenta? Y quiero irme a la figura de Carlos Altamirano. Él traiciona a su sector político, a Salvador Allende, al pueblo, a sí mismo. ¿Cómo enfrentamos la traición en la figura de Carlos Altamirano? Creo que hay todo un proceso. Hay un proceso que es complejo, ¿no? Por eso nosotros lo titulamos El avanzar sin transar, como en referencia también a Al Chile transar sin Reflejo. parar. Al transar sin parar. Eso lo podemos discutir, pero creo que convenimos en que la traición se trataba principalmente una traición al pueblo, ¿no? Sí, pero es un caso muy particular porque él viene del latifundio, es decir, Carlos Altamirano es un oligarca, es una persona que lo tuvo todo y lo tuvo en el exceso que se podía tener en ese momento en Chile. Él viene de la oligarquía y es el hijo rebelde de la oligarquía, que es la oveja negra y se vuelve socialista, y un socialista muy convencido. Sin embargo, el PS estaba muy fraccionado. Había grupos más radicales dentro del PS que, por ejemplo, el grupo de Altamirano, que estaba como en la mitad. Él era muy amigo de Allende también. La cosa es que el PS se va a ir radicalizando también con el tiempo, ¿no? Por distintos motivos. Y creemos que de cierta forma el PS fue muy desleal con el presidente, que era también socialista. Fue desleal con el programa que aceptó firmar, el programa de la Unidad Popular. Y después, como decía Sebastián, cuando tú llamas a las armas y no tienes armas y dejas al pueblo tirado, creo que es una irresponsabilidad
Tremenda, tremenda, porque los que se salvaron fueron ellos, ¿no? Como Y siempre, es- los oligarcas. Siempre es la oligarquía la que se salva, ¿no? Y quienes mueren, bueno, los que siguen, ¿no es cierto? Los militantes que creyeron en las palabras de esos líderes. Ahora, lo de Altamirano es tremendamente interesante, porque al revés de los Mapu, Altamirano es consciente de lo que hizo, ¿no? De hecho, Altamirano se podría hacer una película, una serie tipo Netflix, ¿no? De cómo Altamirano estuvo vagando casi 70 días de una casa de seguridad en otra, en algún momento llegan los militares, ¿no es cierto? Y él, como era flaco y fue campeón de atletismo, pudo de alguna manera estirarse en una parra y pasar El desapercibido. libro de Patricia Pulitzer es buenísimo. Sí. Y es un libro, curiosamente, ¿no? Algunos historiadores dicen que ese fue un libro para tratar de blanquear la figura de Altamirano, pero a nosotros nos parece que eso no funciona. Yo no sé qué tanto. Claro, pero bueno, ahí en esas memorias y también en las memorias críticas de Salazar hay mucho comidillo y mucho detalle sabroso, pero en lo concreto Altamirano llega a La Habana, es tratado de alguna manera como un héroe, después llega a la RDA y a él no le gustan los socialismos reales. Es decir, el proyecto por el que murió tanta gente, por el que la democracia en Chile se rompió, ¿no? De manera trágica, no le gustó, ¿no? Y entonces, al cabo de pocos años, emprende de manera pionera el proceso de renovación socialista, ¿no? Y ese proceso de renovación socialista llevó a que el PS se dividiera, ¿no es cierto?, en una facción renovada, valga la redundancia, y en otra facción de Clodomiro Almeida, que eran los más ortodoxos, los más cercanos, digamos, al proyecto de la Unidad Popular. En concreto, Altamirano le preguntan en una entrevista de 2001, bueno, ¿qué le parece a usted el socialismo de Lagos, no? Y Altamirano responde, no me gusta, pero es culpa mía. Y el periodista le pregunta, ¿por qué? Bueno, porque nosotros con un par de amigos iniciamos la renovación socialista. Y la renovación socialista a la chilena, ¿qué fue? La Concertación. Claro, bajo retórica socialdemócrata, pero fue el neoliberalismo finalmente. Una renovación socialista Ahora, fallida. igual destacamos de Altamirano que tuvo un último gesto de nobleza en retirarse de la política. Después de todo, da un paso al lado. Y es autoconsciente Altamirano, ¿no es cierto? Sí. No reniega, no es como, no tiene ese tono maníaco exitista que tienen los Mapu o un montón de conversos. Y creemos que no es la bestia negra, lógicamente no es quien causa el golpe, por mucho que haya dado ese discurso que dio, el golpe ya estaba decidido, no se puede jamás en el fondo quizás personalizar todo un proceso histórico en una persona. Uno puede usar personajes para simbolizar en el fondo lo que está pasando, sobre todo cuando se hace síntesis histórica, ¿no? Pero es el chivo expiatorio por excelencia, ¿no? La bestia negra de la izquierda. Y de la derecha también, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con eso para nada, no. Merino tenía que hacer el golpe, el expediente en donde se le destituía y estaba firmado mucho antes de que... El ladrillo estaba escrito antes del golpe. Estaba ya todo... Estaba todo listo. Listo. El que no tenía mucha idea era Pinochet y se sube al último momento. Él es el único que dice que no, que él era uno de los planificadores. El único testimonio que existe de que él sabía del golpe es el de Pinochet mismo. Es un viejo pillo. Sí. Por tratarlo bien. Sí. Por tratarlo bien. ¿Hubieron hechos? ¿Quedó mucha historia fuera? ¿O fueron esas 22 elecciones que creyeron pertinentes para afuera? Muchísimas. Queda toda la tradición que tiene que ver, por ejemplo, con Piñera a las personas de Punta Peuco, ¿no? A los pueblos de Punta Peuco. Ay, yo recibí un mensaje en Instagram diciendo, oye, ¿cuándo aparece? Bueno, la ida y vuelta de la democracia cristiana, darían por un libro completo. Sí, exacto, sería como 3 tomos de 300 páginas. La historia de un Bachelet. partido apóstata ese con todo. Y eso no lo hace ni revolucionario ni anarquista, no. Es un partido en verdad que...
Y bueno, ¿de dónde sale el Mapu? De la democracia cristiana, la facción disidente de la ¿De dónde democracia sale cristiana. la democracia cristiana del Partido Conservador? Entonces hay que tener cuidado también con RD y ese tipo de cosas. Que tienen un origen muy similar al Mapu, son, como diría Esteban Teo Valenzuela, ¿no? Elites iluministas. Mapos con iPhone alguna vez. Pero RD se parece mucho al Mapu, sí. No, Boric también. Han resultado ser una gran decepción, Revolución Democrática, Jackson, y trabajan también como oligarquías, son clasistas, son una fraternidad a la cual es difícil entrar, de la PUC. rotean al parecer entre ellos, entonces, bueno, ¿para qué te lo dije todo? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué decir nada? Usted suba ese video, por favor. No edite nada. Yo creo que es el Mapu Reload. Pero en versión neoliberal, claro, está renovado todo. Todo renovado. Sí, la democracia y la negociación. ¿Han de todo. tenido reacciones de lectores o los críticos literarios acerca de lo que publicaron? Hemos tenido 2 revisiones hasta ahora. Aparte de decirles que a mí me encantó el libro, eso. Hemos tenido 2 revisiones positivas sobre el texto, de críticos, ¿no? Enrique Fernández uno y el otro de Gonzalo Chuenque. Pero no hemos tenido más reacciones, a excepción de algunas entrevistas en que hemos tenido discusiones con los periodistas sobre el concepto de traición. Saludos Fernando Paulsen, se nos está haciendo. O también, claro, conversaciones con conocidos que lo han leído y nos han dicho que les ha gustado lo que han visto y qué sé yo. Pero así como más externas, más desde fuera, de Gonzalo Chuenque, claro, y Enrique Fernández, que hicieron sobre todo reseñas. Como que tengo yo la impresión de que los críticos literarios no se atreven a criticar un libro cuando no es del ámbito de la ficción. ¿Su expertise? Claro, como que prefieren que los historiadores juzguen antes que ellos. Creo que pasa eso, algo así. Entonces han hecho reseñas, que han sido buenas reseñas. Es decir, como que han captado las tesis y como se ve... Claro, que como el que se concepto logró de tradición transmitir. no es monolítico, sino que es amplio. Y también de dónde estamos, entender por qué estamos aquí, por qué estamos viviendo esta realidad y como el puntapié, ¿no? Cómo se inicia este proceso y cómo la tradición finalmente es un móvil tan fundamental en la política, no sé si fundamental, pero que siempre está ahí, Naturalizado, siempre, claro. sí. En una palabra o concepto, Paulina Fernández, de cómo definimos una historia de la traición. En una palabra. O concepto. Qué difícil. Un híbrido. Un híbrido. ¿Cómo definir el libro en una palabra? O un concepto. El libro. No ficción. No ficción. ¿Lo podrían definir como polémico? ¿De alguna forma? Sí, yo creo que tiene dentro de su vocación hay una vocación polémica que busca de alguna manera, como te decía en principio, ¿no es cierto?, reflotar a la superficie cuestiones que el consenso aplanó, ¿no?, que el consenso enterró. Entonces, en ese sentido es polémico porque reflota discusiones, ¿no? Y ciertas prohibiciones que están impuestas tácitamente, ¿no? Como la crítica a la democracia. A este tipo de democracia sin orillas parlamentarias, el pensamiento único, ese es el problema, ¿no? Que más que democracia pareciera en algunos momentos ser una suerte de feudalismo. Bueno, ya para finalizar, agradecerles, Sebastián, Paulina, decirles que me gustó mucho porque he leído, yo me declaro muy lector, lo puede testificar aquí el dueño de casa.
Me gustan los libros de divulgación histórica, pero este tiene esa cosa especial que se lee fácil, uno, y que se lee muy bien, se lee bonito, como decirlo en básico, se lee bonito. ¿Te gustó cómo está escrito? Está Fluye muy la bien lectura. escrito, fluye, pero me lo habré leído, no sé, 3 días, a pesar de que contiene mucho dato histórico que lo hace, no sé si pesado, pero tampoco lo hace un libro muy liviano, está como en el intermedio, pero el relato hace que la historia se vaya así de un golpe. No se me vino otra palabra. No se me vino otra palabra. Y obviamente agradecerles de la forma como le agradecemos los envíos de The Libro Show, que es con regalos. Para Paulina Fernández, El asilo contra la opresión, 5 judíos del holocausto en Chile, editado por Debate. Muchas gracias, Humberto. Muy agradecido. Y para Sebastián Sampieri, Víboras, putas, brujas, de Roberto Suazo, una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala, Te lo agradezco mucho porque lo quería leer. adoptado por Planeta. Lo quería leer hace tiempo. Saludos para Roberto que lo conozco. Y además, obviamente ya estaban tomando en esta taza, pero se la van a llevar limpia. No se preocupen. Para cada uno, la taza que acredita que estuvieron en los envíos de The Libro Show. Gracias, Humberto, te pasaste. Gracias, muy buena la conversación. Toma. Y hablemos del futuro. ¿Hay algo preparado? Bueno, quedé harta historia fuera. Sí. ¿Puede haber un segundo volumen de? No hemos conversado a fondo. No es por ponerle presión a Planeta, si es que nos está viendo. Nos gustaría seguir escribiendo a dos voces, sí, pero quizás ahora ir más desde abajo. Dando cuenta también en todo caso de la historia desde la política, pero quizás no sé si deberíamos hablar tanto de O sea, está abierta nuestro la proyecto. está abierta la Hable lo que posibilidad. puedan, no. Pero no se sientan. volver a la síntesis, a este tipo de relato en donde la persona de calle, me carga decir eso, pero no sabría, donde la gente que quiere leer historia Cualquier hijo de pueda vecino. encontrar un relato, bueno, que sea convincente. La historia es una forma también de persuasión, eso no se Y puede de negar. empoderamiento, Y de empoderamiento. de los sectores. Y que tenga productos como la gente se merece, buenos productos. No quiero decir nada de Baradit con eso porque yo no lo he leído, pero a lo que voy es que es necesaria la buena divulgación y nosotros creemos que en ese sentido estamos súper tranquilos, creemos que hicimos un buen trabajo con el esfuerzo que significa la síntesis. Bueno, obviamente reiterar mis agradecimientos a ustedes y leer solamente una pequeña semblanza de lo que escribí para redes sociales de una historia de la traición en Chile. Sampieri y Fernández nos entregan un libro distinto de historia, porque no solo cuentan hechos, sino que los cuestiona bajo el prisma de la más deleznable de las bajezas. Historias contadas desde el más ameno de los relatos, sin la carga de la academia, para ciudadanos ávidos de verdad, ciudadanos víctimas de la traición recaída bajo la endogámica parentela que ha ostentado el poder por siglos. Un libro llamado a ser polémico, una radiografía a la actual y eterna crisis en que vivimos. Una historia de la traición en Chile, de Paulina Fernández y Sebastián Sampieri, de Editorial Planeta, libro que pueden encontrar en Espacio Forestal. Lo pueden encontrar, ¿cierto? Por supuesto. Perfecto. Lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Club de Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Paulina, Sebastián, qué gusto. Un gusto Igualmente. también. Muy buena conversación. Muchas gracias. A los presentes, muchísimas gracias, y a quienes nos están viendo en redes, muchísimas gracias. Sí, Nos vemos en muchas otra hora de sesión. Ujú.